Saludos, bienvenidos al canal. Espero que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Hoy vamos a estar hablando de la parábola, la profecía de la higuera y cómo hemos estado malinterpretando la misma todo este tiempo. Para eso vamos a ir a Lucas 13 del 6 al 9. Vamos a leer y dice así. Dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador, he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo. Córtala. ¿Para quién utiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, si no, la cortarás después. También tenemos Mateo 21 del 18 al 19. Por la mañana cuando volvía a la ciudad, Jesús sintió hambre y vio una higuera junto al camino y se acercó a ella, pero no encontró más que hojas. Entonces le dijo a la higuera, nunca más vuelvas a dar fruto. Y al instante la higuera se secó. Esta es la profecía de la higuera, la parábola de la higuera que tenemos en la Biblia. Más adelante, en Mateo 24, 32 al 35, el Señor nos está hablando sobre la parábola que Él nos acaba de dar. Y ahí lee, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El versículo 34 es el que trae toda esta polémica. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Aquí hoy no vamos a interpretar la parábola, ¿ok? Yo estoy asumiendo que todos ustedes saben la interpretación que se da, que es cuando Israel vuelve a renacer, es cuando la higuera vuelve a reverdecer, cuando vuelve a dar fruto. Que esto pasó en el 1948, cuando Israel nuevamente vuelve a ser nación después de haber estado dispersos por todo el mundo. Durante tiempo, pues yo he escuchado que se dice una generación, cuando pasa esta generación hasta que todo esto acontezca y empiezan a dar fechas en base a lo que muchas de estas personas entienden que es una generación. Y la más común es Salmos 90:10, donde dice, los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con todo, tu fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Y pues yo he escuchado a todos los maestros, todos los pastores evangelistas, pues decirnos que son 70, 80 años lo que conlleva a ser una generación, ya que esto es aproximadamente el tiempo de vida promedio que tiene una persona. Y en base a eso, ellos están sacando que eso es una generación. Y ahí es donde está el error. El sacar que la generación es contada por los años de la persona o de las personas. Y tomar eso literalmente, los 70, 80 años de la persona, y pasarlos a la profecía de la higuera, cuando eso no es lo que la profecía de la higuera está diciendo. De hecho, eso no es la manera bíblica de contar las generaciones. Y eso es lo que vamos a aprender hoy. Bien, este es el error, ¿no? Ponerle 80, 70 años literales a Israel después que renace, después que vuelve a ser nación. No.
Vamos a ver qué nos dice la Biblia, cómo es que se cuentan las generaciones según la Biblia. Vamos a ir a Jueces 2, 8 al 11. Aquí dice, pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timna Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaás. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Aquí vemos como la manera que Dios cuenta la generación es cuando toda persona que ha sido partícipe de algo muere. La generación que presenció a Josué, la vida de Josué, murió. Toda persona que presenció la vida de Josué, al morir, esa generación pasó. Tengan 60 años, 70, 80, 90, 100, 110, como en el caso de Josué. El número de años no es lo que define la generación. Cuando una generación pasa, es cuando toda persona que presencia determinado evento muere. Vamos a ir a números. Números 32 del 13 al 14. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los hizo andar errantes 40 años por el desierto, hasta que fue acabada toda aquella generación que había hecho mal delante de Jehová. Mucha gente también entendió que 40 años es lo que es una generación. No, mi amigo, no son 40 años. Mire lo que está diciendo el texto. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los hizo andar errantes 40 años por el desierto hasta, palabra clave, hasta que fue acabada toda aquella generación. Para que toda esa generación que presenció esos eventos pasara, murieran, en este caso en particular tuvieron que pasar 40 años solamente y todo el que presenció los eventos que se dieron en ese momento histórico ya habían muerto. Por lo tanto, esa generación pasó. Y vamos a ir a Éxodo. Y así fue Moisés. Y volviendo a su suegro, Jetro le dijo, iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. Y Jetro dijo a Moisés, ve en paz. Dijo también Jehová a Moisés en Madián, ve y vuélvete a Egipto porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Bien, aquí es donde tenemos que desempacar entonces cómo es que la Biblia define qué es una generación. Bien, una generación no son 70, 80 años, 40 años. Eso no es una generación. Cuando Cristo nos dice de la higuera, aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conocéis que está cerca las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo acontezca. No son 40 años, no son 80, no son 70 años desde que Israel volvió a ser nación. La generación que presenció el renacimiento, el reverdecer de la higuera, la generación que presenció cuando Israel volvió a ser nación en el 1948, no va a morir. Esa generación no va a pasar. ¿Qué quiere decir esto? Que si así haya una sola persona viva, Dios está dentro de su profecía para que se cumpla, para que tenga cumplimiento fiel y exacto. ¿Qué sucede? Una persona puede vivir 80, 90, 100, 110, 120 años. Hay personas que tienen esa edad. Hay personas que tienen esa edad al día de hoy. Por lo tanto, hasta que esas
personas que presenciaron este acontecimiento en el 1948 no mueran, esa generación no va a pasar. Por lo tanto, no son 40, 60, 70, 80 años como se nos ha enseñado. Eso no es la generación, eso no es lo que nos está diciendo. Esa generación no pasará, esa generación no va a morir. No va a morir en su totalidad, que es lo que define cuando pasó una generación. La generación que vio a Josué pasó porque todas las personas que presenciaron a Josué murieron. Toda la generación que presenció la salida de Israel de Egipto murió. Pues ahí pasaron, esa generación pasó. Esta generación no pasará, no va a morir en su totalidad hasta que todo esto acontezca. Y hasta que esta última persona no muera, esta generación no va a pasar. O sea, esta generación no ha pasado. Pueden pasar 70, 80 años. O sea, estas personas que te dicen, que te sacan cuenta y toman la calculadora, por ejemplo, y te dicen, 1948 más 80, para el 2028 es que viene el Señor. No, no, mi amigo, no. Así no es. No son 80 años literales, ¿ok? Hasta que esa generación no muera, estas cosas no pasarán. O sea, esa generación va a estar viva. Esa generación no va a pasar. La generación que presenció el renacer de Israel, el Israel volver a ser nación, no va a morir. Y la edad, la vida, el tiempo de vida que el Señor nos da solamente lo sabe Él. Una persona puede morir de 90 años, 100, 80, 110, 120. Eso solamente está en las manos del Señor. Así que no hay manera de datar el arrebatamiento o la segunda venida de nuestro Señor basado en medir 40, 60, 70, 80 años después que Israel vuelve a ser nación. Eso es completamente incorrecto, porque así no es que la Biblia define cuando una generación pasa. Gracias por acompañarme en este video, gracias por quedarse conmigo hasta el final. Si le edificó el contenido, puede compartirlo con todas sus amistades. Espero verlos en el próximo y que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Dios los bendiga.